Vamos a continuar con el sermón que empezamos el domingo pasado, el cual iniciamos en el Salmo 1 y con el versículo 3. Y decíamos en el Salmo que la persona que se deleita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estamos hablando del fruto en la vida cristiana, lo que yo en algunas ocasiones llamo el florecimiento. Y hoy más que nunca el tema cobra importancia. El hermano César y el hermano Rubén van a iniciar un estudio con los varones de la iglesia acerca de la ideología de género. El problema, mis hermanos, es que no es solo la ideología de género. Son varios aspectos que están dejando ver en el mundo el advenimiento con fuerza de los anticristos. La ONU ha consignado un documento de objetivos entre el año 20 y el año 30. Y lo que se propone la ONU es que en el año 30 en todo el mundo se hayan aceptado como válidos y como objetivos de la educación, la economía, la política, la diplomacia, unos principios que erradican totalmente el diseño de Dios del panorama de la humanidad. Es decir, la ONU persigue que en el año 30 sea el hombre el que soberanamente gobierna su vida como quiera. Esto es aterrador. Conocí un comunicado del Ministerio del Interior para los pastores de Bogotá. Yo no tenía ni idea que existieran tantos en Bogotá. Estoy hablando de 200, 300 pastores. Casi 3 páginas del correo son las direcciones de todos, donde los invitan a un seminario y a una encuesta, porque el gobierno colombiano quiere saber lo que hacemos en las iglesias, hacia dónde estamos enfocados y cuáles son nuestros objetivos enmarcados en el proyecto 2030. Se nos están metiendo al rancho. El problema, mis queridos hermanos, es que nosotros los cristianos hemos tolerado pasivamente este avance de la apostasía. Por eso es importante mi tema. Ahora no es el mío, porque yo no predico sin sustento bíblico. No hay otra herramienta, no hay otra espada, no hay otra forma de encarar esta lucha de las tinieblas sino la palabra de Dios. Y la pregunta retórica, en primer lugar hoy, es: ¿qué tanto ha hecho en mí la palabra de Dios? Pero más importante,
es: ¿qué he hecho para que otros conozcan la palabra de Dios? El devocional de ayer de la Asamblea de Presbiterio fue precisamente este tema, animándonos a enfrentar con valor y con decisión lo que se nos viene como política mundial contra Cristo y contra Dios. Hermanos, no es otra cosa que la visibilización del anticristo. No es otra. Y debemos estar listos y preparados, porque incluso van a demandar nuestra libertad y nuestra vida. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Hermanos, por amor de Dios, no divaguemos más. No miremos a otro lado. La palabra de Dios es nuestra única fuente de fe, de práctica, y no hay otra. Recuerden que dijimos hace 8 días que el árbol en la Biblia es un símbolo de vida bienaventurada, pero también hubo un árbol en el Edén, en el libro del Génesis, que llevó a nuestros primeros padres y a toda la humanidad a la muerte. Ese árbol de muerte se nos vuelve a presentar. Está creciendo y está floreciendo en el mundo. Por amor de Dios, no se resignen a aceptar la apostasía como parte de nuestra cultura. Necesitamos protestar, necesitamos levantarnos. En la carta de Judas nos dice muy claramente que tenemos el deber de contender por la fe que ha sido dada a los santos. Cuidado con nuestra pasividad. Recuerden que leímos en Proverbios capítulo 3, no lo busquen, 18. Dice: la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. También leímos en Proverbios hace 8 días: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y estábamos hablando de Juan 15:8 hace 8 días, donde dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y hablábamos hace 8 días, este versículo nos deja muy claramente que la única manera de glorificar a Dios es dando fruto. Y la única manera de ser verdadero discípulo del Señor es dando fruto. Pusimos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor le dice al Padre: Padre, yo acabé la obra que me diste que hiciera. Y estudiamos en ese capítulo 17 que la obra que Cristo hizo por mandato del Padre fue entregar la palabra. Y dice Cristo en su oración: y ellos la guardaron. Y yo me he glorificado en ellos, porque ellos guardaron la palabra. Hermanos, si ustedes no asumen la palabra de Dios como el primer medio de gracia en sus vidas, dudo mucho que ustedes en verdad
glorifiquen al Padre. Porque estudiábamos que la herramienta que usa el Padre para cultivar la viña, para cultivar la vid, es la palabra. Con la palabra el Señor nos limpia. Con la palabra el Señor nos capacita. Con la palabra el Señor nos equipa a fin de que los creyentes, a fin de que los santos, a fin de que los hijos de Dios, todos estemos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Leyeron el Salmo sobre la viña? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es la viña del Señor. Pero la viña del Señor en el Antiguo Testamento fue derrumbada, entre comillas. Fue atacada, fue desolada, no dio el fruto. Pero viene Cristo en el Nuevo Testamento y dice: yo soy la viña verdadera, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí y yo en él, éste dará mucho fruto. Y este sermón nos llevó entonces a desembocar en un versículo que es uno de mis favoritos. Perdóneme, y no debo tener versículos favoritos porque todos son favoritos. Y está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y ahora sí le pido que lo miren por favor en sus Biblias. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Oremos. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude para oír con toda claridad lo que tú tienes para nosotros hoy. Estamos delante de ti por tu palabra, porque Cristo es la palabra hecha carne y la palabra está aquí hoy para adorarte, para servirte, pero sobre todo para oírte. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, que nuestros pecados no nos impidan. Gracias por tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mientras iniciamos el sermón, gracias que César nos entregó el servicio muy buen tiempo. Recuerden lo que leyeron en Marcos, porque el tema, no pierdan Efesios 2:10, no se vayan para ninguna parte, porque el tema es la viña. El tema es la vid. La viña en el Antiguo Testamento como símbolo de Israel y la viña en el Nuevo Testamento, Cristo. Y nosotros, los sarmientos. Pero miraron en Marcos, como ustedes pusieron atención a lo que leyeron y a lo que les leyeron. El Señor plantó la viña, la equipó bien, la dejó floreciente, pero quienes la estaban usufructuando fueron infieles. Y fueron infieles al punto que mataron a sus enviados, a los profetas. Los aporrearon, les dieron garrote, los ahuyentaron a piedra y hasta los mataron. Y al dueño de la viña le dio por mandar al hijo, y los arrendadores, bueno, lo que sea, los que le tenían el arriendo, se les vino la idea grandiosa: matémoslo, él es el heredero, nosotros nos quedamos con la viña.
la historia de Cristo, el Evangelio en una parábola, la viña. Este tema es muy importante. San Juan 15 es sumamente importante. La vid verdadera, nosotros las ramas, los pámpanos, llamados a dar fruto. Efesios 2:10. Efesios 2:10 está presidido en el contexto de la enseñanza de que no es por obras. Cuidado. Vamos hoy a tratar dos extremos. Los que dicen que todo es por obras y los que piensan que la gracia es licencia para pecar. Cantamos ese himno maravilloso que se llama Tu gracia es mayor. Yo sé que les encanta y es bueno y es edificante y nutre y realmente es el Evangelio. Pero cuidado que no lo vamos a malinterpretar. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La parte clave del versículo es, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Yo siempre he enseñado, y quizás a muchos no les ha parecido, pero siempre les he dicho, son las obras de Dios, no mis obras. Son las obras de Dios, el deber nuestro, el esfuerzo nuestro, la tarea nuestra es caminar en ellas, por la fe, por gracia. No caminar en ellas significa o que no conozco a Dios, ni conozco sus obras, o que no quiero caminar. Y en ese caso, estamos frente al inminente riesgo de la condenación eterna. Bien, antes de seguir adelante, quiero leerles unas notas que encontré en mi estudio y voy a mencionar lo que dice el señor Kenneth West. Dice, la Biblia es explícitamente clara en que Dios no salva a los pecadores por obras para que nadie se gloríe. Oigan bien esta expresión, la gracia glorifica a Dios. Las obras glorifican al hombre. El mayor engaño de todos, dice este señor Kenneth, dice, el mayor engaño de todos, de todas las generaciones, es mantener un engañoso pensamiento de que su vida está bastante bien como para merecer una buena relación con nuestro Dios santo y justo. Cuidado con esa sensación de que usted se va tranquilo y dice, no, yo estoy bien con Dios. He oído algunas expresiones aquí de mis hermanos, por ejemplo, una hermana me decía, yo soy la mimada del Señor. No cultiven eso. No siembren esas ideas en su cabeza. Si somos el tesoro de Dios, las niñas de los ojos de Dios, el especial logro de Dios, es por su gracia, no por nuestros méritos. Lo único que nosotros merecemos es la condenación eterna. Y para que los reformados, más reformados que la reforma, me crean, les traigo un pensamiento del doctor Spurgeon, el príncipe olvidado. Spurgeon dijo, nosotros somos completamente su hechura,
Somos labrados como una creación. Somos creados en Cristo Jesús. Y en una creación posiblemente no pueden las criaturas hacer sus propias obras. Tal suposición sería absurda. Independientemente, por lo tanto, estamos en Cristo Jesús y es el resultado del trabajo de Dios sobre nosotros, y el hombre no puede ser la causa de aquel trabajo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bien, entremos en materia con Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vamos a tratar de entender bien este versículo, yéndonos a un pasaje muy largo, Efesios 4. Póngase en Efesios 4. Y en verdad vamos a estar en Efesios 4, en Efesios 5 y en Efesios 6. Bastante largo, no sé a qué horas podemos salir de aquí, pero vamos a tratar de hacerlo. Si yo quisiera hacerles un resumen de Efesios 4, Efesios 5 y Efesios 6, les diría que prestaran atención a lo siguiente: la unidad de la fe, vestidos del hombre nuevo, imitadores de Dios, vivir como hijos de luz, vivir como hijos de luz, evitando la insensatez, sometiéndonos unos a otros, honrando a padre y madre, obedeciendo a los patrones, tomando la armadura de Dios. Todo esto requiere diligencia según Efesios, y todo esto es obediencia, y todo esto es para que caminemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ella. Vamos a Efesios 4 y pongan sus ojos en el contenido a partir del versículo 1, y vayan ustedes viendo en qué versículo está lo que voy diciendo, porque no nos bastaría todo el día para estar aquí en esto. Está diciendo Efesios que debemos tener un andar, un caminar, una forma de vivir. Y la primera cosa en el versículo 1 dice: debe andar dignamente, como llamado. Es decir, usted está llamado a ser como Cristo, camine de esa manera. Después dice en el versículo 2, humildes y mansos. Para poder asumir estas cosas necesitas humildad y mansedumbre. No necesitas estar prevenido y pensar que tú tienes la razón. Tienes que depurar eso, tienes que bajar la guardia. Y tienes que aceptar que necesitas ayuda. Humildes y mansos. El que se cree aquí el non plus ultra, tenga cuidado, porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Sigue diciendo ahí Efesios, vayan mirando dónde está lo que voy diciendo: soportándonos unos a otros. ¿Hay algo más difícil que soportar a los demás? ¿Por qué creen que nuestros adolescentes, una de las primeras cosas que quieren que nosotros les regalemos son unos audífonos bien buenos y bien finos y bien potentes, y con Bluetooth y con USB y con todo lo que tengan, todos los juguetes? ¿Por qué? Porque prefieren tener los audífonos, ignorar a todo el mundo y disfrutar de su soledad. Ya la interacción es sumamente difícil, es pesada, es una carga. Oír a los demás es algo insoportable.
soportándonos unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Teniendo la convicción, según el versículo 4, de que somos un cuerpo, que somos un espíritu, que tenemos una misma esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos una misma vocación. Todos tenemos el mismo llamado. Ahora en el versículo 5 dice, tenemos un solo Señor, una fe, un bautismo. Y en el versículo 6, un Dios y Padre de todos. Oiga lo que dice el versículo, sobre, por y en todos. Sobre todos, por todos y en todos. En el versículo 7 dice, en el versículo 7 y los que siguen, dicen que se nos han dado dones. Salte inmediatamente el versículo 12. Dice, estos dones fueron dados a fin de perfeccionar a los creyentes. La Biblia llama a los creyentes santos, perfeccionarlos. ¿Y para qué los perfecciona? Primero, para la obra del ministerio. Segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo o qué resulta de esa edificación del cuerpo de Cristo? Unidad de fe y unidad de conocimiento. Hermanos, ¿creemos lo mismo? ¿Sabemos lo mismo? ¿Están estudiando juiciosos teología del pacto? A los juiciosos que he escuchado están impresionados con el curso. No me digan que en la iglesia no se les da medios para que estudien. Hermanos, es un problema cuando usted no viene los domingos, cuando usted deja 2 o 3 domingos de venir, porque usted no se puede dar cuenta, no puede descubrir cuál es la visión pastoral de la iglesia. No descubre hacia dónde vamos. Tiene lagunas y lo que usted asume en su corazón, la iglesia no me atiende. La iglesia no ofrece programas. La iglesia no hace esto. La iglesia no hace lo otro. Pero hermanos, cada domingo, por la radio, por la internet, aquí en el servicio, estamos convocándolos a llenarse de palabra de Dios. Los estamos desafiando a que tengan vidas florecientes. Los estamos desafiando a que ustedes puedan experimentar la dinámica del Espíritu Santo cambiando nuestras vidas, dándonos lo que necesitamos, ayudándonos en la lucha contra Satanás. Si usted va a otra iglesia de vez en cuando no está aquí, ¿cómo puede tomar el rumbo del trabajo pastoral para que su vida sea edificada? ¿Cómo? Es mejor que tome la decisión y se quede en esta o en la otra, pero no siga con dos, porque eso es adulterio espiritual. ¿Creemos lo mismo? ¿Sabemos lo mismo? Hermanos, hay predicadores excelentes. No tengo nada que decir contra los buenos predicadores que usted puede encontrar en YouTube o en Facebook o en cualquier red. Pero ustedes tienen un pastor. Ustedes tienen una iglesia. Yo los conozco, ustedes me conocen. Yo sé lo que necesitamos y ustedes saben lo que necesito. Podemos interactuar familiarmente. Podemos interactuar en amor
porque somos sumisos los unos a los otros. El pastor YouTube, sí, le enseña, quizás lo edifique, pero no tiene interacción ni tiene comunión con usted en forma directa. Para que podamos llegar a creer lo mismo y a saber lo mismo, necesitamos ser fieles en la iglesia. Necesitamos usar los medios de gracia. Necesitamos aprovechar lo que Dios nos ofrece. Si seguimos ahí en Efesios, en el mismo versículo 13, dice que este ejercicio es hasta que lleguemos a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué es lo primero que se ve cuando una persona cree lo mismo, sabe lo mismo, está siendo edificada y edifica a otros? Dice, dejan de ser niños fluctuantes, versículo 14. Saben en qué han creído, disciernen la perfecta doctrina. Y también dice en el versículo 15 que otro resultado de esa madurez es que comienzan a seguir la verdad en amor para crecer, para florecer en Cristo. Dice en el versículo 16, ayudándonos mutuamente en este crecimiento, de acuerdo con los dones de cada uno, y así edificándonos en amor. Le he pedido al hermano Javier que trate de organizar el grupito de adolescentes mayores, porque se nos fue ese ministerio de la iglesia. Vamos a ver cómo podemos ponerlo a marchar de nuevo. Pero necesitamos que los padres entiendan que sus hijos deben oír en la iglesia el mensaje que oye todo el mundo. Para la formación de los jóvenes, para la formación de los niños, es necesario que ellos tengan un discurso en la casa, el mismo discurso en la iglesia y el mismo discurso en la escuela. Desgraciadamente, la escuela no tiene ese discurso. Voy a darle crédito a la casa. Espero que en la casa de ustedes el discurso sea el mismo. Porque los niños y los jóvenes aprenderán a amar la iglesia de acuerdo a como usted la ame. Ayudándonos mutuamente, como nos ayudan los padres para que los ministerios sigan adelante. Ayudándonos mutuamente en este crecimiento, de acuerdo con los dones de cada uno, y así edificarnos en amor. Oiga, versículo 17. Dejando de andar en la vanidad de nuestra mente. Su pastor a veces cae en la tentación de tener una mente vanidosa. Tengo que arrepentirme de eso. Muchas veces tengo que hablar con mi Señor sobre eso. Porque eso nos lleva a tener una mente entenebrecida, una mente con tinieblas, una mente que piensa solo en Netflix, una mente que solo piensa en telenovelas, una mente que solo piensa en películas, una mente que solo piensa en bicicleta, una mente que solo piensa en fútbol. Le está abriendo la puerta a las tinieblas. Yo no digo que eso sea malo, pero hay valores, hermanos, hay prioridades. Disfrute la vida, pero no olvide a Dios. El consejo de la Escritura para los jóvenes es el consejo para usted también.
Disfrute la vida, pero acuérdese que un día dará cuentas. Dice, hablando de corazones en tinieblas, dice Romanos 1:21, no lo busquen, no se vayan de Efesios 10, no se vayan de Efesios 4, no se vayan. Dice Romanos 1:21, que ustedes lo saben de memoria. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pensamientos vanidosos, pensamientos vanos, cosas inútiles, cosas que no edifican. Volvamos a Efesios 4 y vamos al versículo 19. Vanidad de mente, lo cual nos lleva a perder toda sensibilidad y por lo tanto nos entregamos a la lascivia y nos volvemos absolutamente impuros. ¿Qué es lascivia? Lascivia es un deseo desenfrenado de sexo. Queridos hermanos, hoy en día la pornografía, la suciedad de la pornografía, no dije sociedad, dije suciedad de la pornografía, la porquería de la pornografía, se está volviendo un pecado respetable. Hermanos, tienen que aprender a cambiar de película cuando la película se vuelve obscena. Tienen que aprender a apagar el televisor cuando el televisor se vuelve obsceno. Hermanos, no pueden darse el lujo de estar mirando porquerías en sus computadores. Esa es una adicción peor que el de las drogas. Las imágenes de pornografía no se van de la mente. Y hoy lo hacen mujeres y hombres igualmente. Con vergüenza tengo que contarles que un famoso seminario de los Estados Unidos, donde forman pastores, tuvo que poner control al Wi-Fi porque los estudiantes estaban todos contagiados del vicio de la pornografía. Yo no los quiero criticar, pero piensen 2 veces antes de meterle un televisor con Netflix o con HBO o con tantas cosas que hay ahora en el cuarto a su niño, a su joven. No le den autonomía de control, porque usted se va a dormir y él no duerme. Al otro día se duerme, pero en el colegio. Ojo con lo que hacen sus hijos con el computador. Miren dónde navegan, dónde se mantienen. Bendigo a los padres de familia que compran en los programas de seguridad el control para los niños. Entregados a la lascivia, absolutamente impuros. Recuerden, este versículo también lo saben ustedes, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, no se dejen meter ese cuento en la cabeza que el homosexual nace. No, señores. El homosexual se hace. La lesbiana se hace. Es un pecado como cualquier otro.
y se puede corregir como se corrige cualquier otro pecado. Porque por la tiniebla de nuestro corazón, Dios nos entrega a las tinieblas. En el versículo 20 de Efesios 4, dice con toda claridad que las cosas que él ha mencionado antes no fueron enseñadas por Cristo. Todo lo que él está condenando y denunciando anteriormente, dice, esto no lo aprendimos de Cristo. En el versículo 21 dice, oiga, si en verdad somos creyentes en Cristo Jesús, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si en verdad somos creyentes, si tenemos el poder de Cristo en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos del viejo hombre. Versículo 22. ¿Qué otra cosa? Renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Versículo 23. Versículo 24. Vistámonos del nuevo hombre creado según Dios. Según Efesios 2:10. En justicia y santidad de la verdad. Este tema es tan importante que Pablo se lo repitió a los colosenses. Allá en el Antiguo está Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo no sé si se están dando cuenta que toda la obra de nuestra renovación, la obra de nuestra santificación, tenemos parte en ella, pero Dios ha dado todos los medios para que la podamos lograr. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En el versículo 25 dice, desechando la mentira. Y hermanos, hay muchas maneras de mentir, hasta con el WhatsApp. Hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí quiero hacer alusión al cántico de hoy y también al versículo en Juan 13:34. Y sin perder Efesios, quiero que vayan a eso y quiero que lo miren, que lo lean. Por favor, Juan 13:34. Y les voy a pedir que me ayuden a leer porque la voz ya empezó a cansarse. Juan 13:34. Es que en Efesios dice que desechemos la mentira, que hablemos la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces yo quiero hacerlos pensar en esto. Por favor, todos, capítulo 13, versículo 34 de San Juan, todos. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es lo nuevo de ese mandamiento? Lo nuevo de ese mandamiento es que dice que os améis unos a otros. Antes decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora dice, amaos unos a otros. ¿Y qué más dice? Dice el mandamiento antiguo, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Está diciendo, la clase de amor entre ustedes tiene que ser un amor semejante al mío. Y yo pregunto, ¿quién de los que estamos aquí amamos a los hermanos, a los miembros, como Cristo nos amó? Volvamos a Efesios.
En el versículo 26 dice, airaos pero no pequéis. La expresión que dice que el sol no se ponga sobre vuestro, dice no prolongue el enojo en su corazón. Hermanos, si yo lo ofendí, venga, de inmediato, pastor, me ofendió. Y estoy seguro que le abro mis brazos, le doy un abrazo y le pido que me perdone. Porque yo no tengo la intención de ofenderlo. Pero como uno es pecador imperfecto, ofende a diestra y siniestra. Pero entre nosotros los cristianos, las cuentas deben ser cortas. Una vez que caemos en el entendimiento de que hemos sido ofendidos o defraudados, corramos y arreglemos eso. Aplíquenlo en el matrimonio. Mis queridas damas, no se guarden el pan con la leche. En el momento en que su esposo es brusco, grosero, altanero, violento, desconsiderado, díganle. Y si el esposo considera que la esposa le está faltando, dígale. Arreglen todo. No esperen a la noche, ni lo hagan en la cama. Inmediatamente, cuentas cortas. Airándonos pero sin pecar, sin prolongar el enojo en nuestros corazones, sin dar lugar al diablo. Versículo 27. Versículo 28, perdóneme. Primero es para mí este versículo. Leonel, si eres ladrón, no robes más. Leonel, lo que tienes que hacer si eres cristiano es trabaja en lo que es bueno y comparte con los que necesitan. Doctrina social de Dios. Vienen los comunistas y nos dicen que descubrieron el agua tibia. ¿Cuál agua tibia? El agua estaba hirviendo hace rato. Lo que pasa es que no escuchamos a Dios. Lo que pasa es que no escudriñamos. En el versículo 29, que las palabras corrompidas, las palabras inútiles o destructivas, no salgan de tu boca. Que tus palabras edifiquen, que den gracia a los oyentes. En el versículo 30, que no contristemos el Espíritu Santo, que es nuestro sello, nuestra garantía, nuestras arras. Versículo 31, arrojemos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32, por el contrario, seamos benignos, misericordiosos, perdonándonos como Dios nos perdonó. Lo que usted pide en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en Colosenses 3:13 dice, perdón, no lo busquen, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entramos en el capítulo 5. No sé si vamos a alcanzar, ya no alcanzamos a terminar. Versículo 1 del 5. Se nos ordena ser imitadores de Dios. Ojo, imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. ¿Cómo hacemos eso? Andando en amor, como Cristo lo hizo y se entregó por nosotros. Por favor, vayan a Filipenses. Y vamos a terminar con esto, pero vamos a continuar haciendo esta reflexión. Porque, óigame bien, hermanos, no es por obras, pero sí es por obras. Las obras de Dios en nosotros.
Pero si no obras, tu fe no vale nada. Les dije a Filipenses, ¿no? A propósito de andar como Cristo, amar como Cristo amó. Filipenses 2:8, por favor, todos ayúdenme. Y estando en... por mí y por usted. Esa es la manera como Cristo nos amó. Y esa es la manera como Él espera que nosotros amemos a nuestros hermanos. Vamos a Romanos 12:1. Y les prometo que con esto terminamos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y saben lo que sigue después en Efesios 4? Sigue el versículo 3 del 5. Dice que fornicación y pornografía o avaricia, ganas de plata, aún se nombre entre vosotros. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque somos ramas de la viña del Señor, porque somos ramas de la vid del Señor, que el Padre cultiva y que el Padre limpia para que demos fruto. Porque la única manera en que sus cánticos, sus oraciones, sus reverencias, su culto, su lectura vale la pena es si da fruto. Y la única manera en que usted puede decir honestamente que es discípulo de Cristo es si da fruto. Pero sin Él nada podemos hacer. Ustedes lo tienen. Esta reflexión es para que dinamicen lo que tienen. Ustedes no pueden coger este tesoro de la salvación y meterlo debajo de la cama. Hay que ponerlo a producir. ¿Por qué? Porque usted no va a ir ante Cristo para responder por sus pecados, porque Él ya pagó, pero va a ir a responder como edificó sobre la roca. Las obras. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Eso es lo que dice la Biblia. Padre Celestial, gracias por hablarnos y gracias porque has estado aquí con nosotros. Por favor, edifícanos. Por favor, permite que lo que nos has dicho, Señor, aunque nos ha dolido, aunque sangre nuestro corazón, ayúdanos a querer y a hacer lo que tú quieres, a vivir como Cristo vivió, a andar en los pasos de Él, para que nuestras vidas florezcan, para que haya fruto, para que este país pueda tomar un rumbo diferente, para que esta ciudad sea bendecida con tu gracia, con tu evangelio, con más convertidos, para que tu palabra sea el centro de nuestras vidas, la sola Escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.